Muy buenas tardes, hoy es día 20 de septiembre del año 2025. Estamos nuevamente con ustedes, amigos y hermanos, y todos los que se estén conectando a esta frecuencia. Les agradecemos mucho por acompañarnos a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y también por Radio Poder. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda nuestro hermano Samuel Recendis. Acompáñennos a orar, por favor. Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, te pedimos perdón por desobedecer tu palabra, por violar tus leyes divinas, porque hemos adorado dioses ajenos, hechos por manos de hombre. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que traigas convicción de pecado, juicio y justicia, que concedas el don del arrepentimiento a nuestros gobernantes y a los ciudadanos. Necesitamos tu intervención divina, Padre, para que los corazones se vuelvan a ti y para alinear nuestra voluntad a tu voluntad. Te lo suplicamos, Padre bendito Dios, en el nombre glorioso, nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Padre, también en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús te rogamos por la unidad del pueblo de México. Que hagamos tu voluntad. Te rogamos que endereces todo camino torcido. Tu palabra dice que tú eres quien ordena los pasos del hombre y apruebas nuestro camino. Bien, damos la bienvenida a todos los que están conectándose, que ya se conectaron, que están con nosotros. A los que se conectarán también más tarde, también bienvenidos. En especial le enviamos un saludo a nuestras hermanas Marcelina Villanueva en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Diana Berenice en Saltillo, Coahuila, y Marlene Vicente en Houston, Texas. Eren Lee en el estado de Hidalgo, es el hermoso estado de Hidalgo. Dios los fortalezca en el poder de su fuerza, en ese mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, en ese mismo poder del Espíritu Santo, los fortalezca, los anime, los consuele y los prospere. Sí, también saludamos a los apóstoles Esdras y Marlene y a la pastora Margeli Villanueva, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues en esta tarde tendremos el privilegio de compartir con todos ustedes un tema muy bonito que se llama Si se humillare mi pueblo. Hermanos, saben que vivir apartados de Dios trae consecuencias. Los cielos se cierran, hay sequía porque la lluvia deja de caer, la langosta consume el fruto de la tierra y hay mortandad. Ese es el resultado de vivir separados de Dios. Pero en medio de esa desolación hay buenas noticias, porque mientras hay vida hay esperanza. Y Dios nos da la solución a todos esos problemas en su bendita palabra, para que las tinieblas retrocedan y para frenar todas las desgracias que afectan al mundo entero. En Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Dios dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Todas las respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Solo tenemos que hacer 4 cosas para que Dios escuche nuestras oraciones, para que perdone nuestros pecados y para que sane nuestra tierra. La primera es humillarnos. La palabra hebrea para humillar es kana, con la letra K, kana. Significa doblar rodilla, quebrantar nuestro corazón,
someter nuestra voluntad a Dios. Así es. ¿Saben? Dios demanda de aquellos que invocamos su nombre que doblemos nuestras rodillas, que sometamos nuestra voluntad a la suya, nuestros anhelos y deseos a Él, porque Él es el único que los hace prosperar. Que quebrantemos nuestro corazón ante su presencia por todos los acontecimientos mundiales que están ocurriendo, como terremotos, tsunamis, erupciones, volcanes, deslizamientos de tierra. Sí, incendios forestales, inundaciones, guerras, hambre, violencia, desaparición de personas, muerte, aborto, muerte asistida, idolatría, corrupción, apostasía, depravación, vicios. Todo eso está ocurriendo en el mundo. Tanta depravación, tanta corrupción, indiferencia de las personas ante el dolor humano, degradación humana. Es tiempo de que tomemos en serio la oración y clamemos por las almas perdidas, que roguemos a Dios, que supliquemos a Dios que perdone nuestros pecados. Así es. También suplicar por el pecado de nuestra familia, por el pecado de nuestra ciudad, por el pecado de nuestra nación, por los pecados de nuestras autoridades. Clamemos, supliquemos para que el Espíritu Santo de Dios traiga una convicción de pecado a todos nosotros, una convicción de pecado nacional. Sí, Dios nos conceda convicción de pecado y un verdadero arrepentimiento por haber ofendido la santidad de Dios, por destruir lo que con tanto amor hizo y creó para nosotros. Sí, es necesario humillarnos para hallar gracia delante de Dios, porque Él es lento para la ira y grande y abundante y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, aquel que no se arrepienta de su maldad. Y un verdadero arrepentimiento. Rasguemos nuestro corazón, volvamos ahora al Señor nuestro Dios, volvamos confiando en que Él es compasivo, lleno de misericordia y clemente, lento para la ira, abundante, siempre abundante en misericordia, porque su misericordia es para siempre. Y se arrepienta del mal que decidió hacernos. Sí, Dios quiere que sus hijos nos levantemos en un clamor por nuestra nación. Y no sabemos, pero tal vez se arrepientan, ¿verdad? Y tal vez Dios se arrepienta y no destruya por causa de nuestras desobediencias esta hermosa nación, por causa de nuestras infidelidades. Porque aunque seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Hoy más que nunca, debemos estar preparados y dispuestos a compartir la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aún hay muchos que no conocen a Dios y no saben que su estilo de vida lo ofende. Mucho menos saben que pueden clamar a Él. ¿Y cómo lo invocarán? ¿Y cómo lo invocarán si no creen en Él? ¿Y cómo creerán en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les anuncie el mensaje de la salvación? El mensaje de la salvación que es tan importante que se predique. Sí, la Biblia nos muestra que por más increíble que parezca, Dios puede cambiar a nuestra sociedad si hacemos su voluntad, si nos volvemos a Él, si aprendemos a depender de Él. El profeta Nahum, en su libro capítulo 1, verso 6, dijo: porque
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se agrietan las peñas. La Biblia narra la historia de Nínive. Era una gran ciudad en el tiempo de del profeta Jonás. Los asirios eran conocidos por su extrema violencia y crueldad y temidos por sus enemigos. Torturaban con ferocidad a sus prisioneros y alardeaban de ello. Muy parecido a Nínive, a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Muy parecido a lo que sucedía en Nínive. Los profetas Daud, Abacú y Ezequiel se referían a Nínive como la ciudad sanguinaria, es decir, la ciudad que derrama sangre y se contamina y fabrican ídolos y son idólatras y bien, muy parecido al mundo que vivimos hoy. Sí, la maldad de Nínive había subido a la presencia del Señor, pero Dios en su infinita paciencia y amor les dio una oportunidad de que se arrepintieran. Mandó al profeta Jonás, Dios mandó al profeta Jonás que pregonara contra Nínive, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuánto tiempo le quedará al planeta para que se arrepienta? Y Jonás proclamó el mensaje de Dios y el Señor les concedió por medio del Espíritu Santo el don de la fe y el don del arrepentimiento. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Desde el rey hasta el menor de ellos se vistieron de cilicio. El rey ordenó que hombres y animales, bueyes, ovejas, no gustasen cosa alguna, no se les diera alimento ni bebieran agua. Y clamaron a Dios fuertemente que se convirtiera cada uno de su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. En el libro de Jonás capítulo 3, verso 10 dice la palabra, y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, no los destruyó. Y lo mismo que hizo con Nínive, si nosotros clamamos, puede hacer con nosotros si nos humillamos delante de la presencia de nuestro poderoso Dios, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Doblemos pues, doblemos nuestras rodillas, ayunemos, clamemos. Tal vez los hombres decidan creer en Dios, tal vez los hombres se arrepientan de su maldad, tal vez se vuelvan a Dios y Él se arrepentirá y enviará lluvia donde no ha llovido. Donde hay una sequía, ¿verdad? Donde la tierra no está dando su fruto y donde los animales mueren de sed. Lluvia en el desierto. Sí, y la tierra volverá a dar su fruto. Y la langosta no consumirá ese fruto y frenará la mortandad. Lo segundo que tenemos que hacer es orar. La palabra dice orar sin cesar. Es comunicarnos con Dios, tener comunión con Él para agradecer sus bendiciones y para suplicarle que perdone nuestros pecados, para suplicarle a Dios que sane nuestra tierra. Sí, los ojos de Dios escudriñan la tierra y ve que la maldad de la humanidad es mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón son de continuo solamente el mal. Por eso Dios se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra. Le duele a Dios en su corazón porque la maldad se sigue multiplicando. Y porque la iglesia es indiferente a todo lo que está pasando. Por ello Dios va a destruir la tierra y a sus moradores con fuego por su maldad, pero sobre todo porque no hay nadie que quiera interceder por ella. Porque no hay quien se pare en la brecha, porque no hay quien busque a Dios, porque no hay quien clame a Dios. Isaías en el capítulo 66, verso 16, profeta dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada
a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como lo dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 30 y 31 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumiré. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová, el Señor, bendito Dios. Debemos orar para que el Señor mude los corazones. Debemos orar para que el Señor mude los corazones, para que abra los oídos espirituales, para que seamos confrontados con nuestro pecado y para que haya un arrepentimiento genuino y nos volvamos a nuestro Creador. Busquémoslo y oremos mientras lo podamos buscar, mientras no esconda Él su rostro de nosotros. Necesitamos levantar un clamor por la humanidad, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestra nación, por nuestro pueblo, por México y por nuestras familias, por las autoridades, por nuestros vecinos. También debemos amar y orar por nuestros enemigos. Sí. Quizás Dios quiera que los enemigos se vuelvan a Cristo. Claro que sí. En la primera epístola o carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 4, dice la palabra de Dios, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, esto es bueno, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se arrepientan de sus malos caminos y lo busquen y se arrepientan y clamen a Él y lo reciban como su Señor y Salvador. Sí, y en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versos 44 y 45 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Saben? A pesar de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta inmoralidad, Dios no ha derramado sus juicios sobre la tierra como lo prometió, porque es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos llamados al arrepentimiento para que todos nos volvamos a Él. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor dice así esta palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hoy te invito a que te levantes, a que salgas de tu lugar de confort, a que salgas a la calle y que prediques el Evangelio, porque solo la palabra de Dios es la que nos confronta, es la que nos sana, la que nos restaura, la que da vida a los muertos. Ayuna, ten tu disciplina de ayunos para que no caigas en tentación, y ora, clama, intercede, ruega para que el Espíritu Santo prepare los corazones. Y predica con denuedo la palabra de Dios.
porque fue escrita para que todos los hombres crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La tercera cosa que Dios quiere que hagamos, bien, es buscar el rostro de Dios. Esfuérzate por encontrar el rostro de Dios. Clama a Él. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te mostraré cosas que otros no han visto. Así dice su palabra. A través de su palabra y de la oración, de la alabanza y de la adoración. Sí, estamos acostumbrados a buscar a Dios cuando necesitamos algo, cuando queremos un favor de Él. Pero pocos nos acercamos para agradecerle todas las bendiciones que de su mano hemos recibido. Ya le diste gracias porque hoy te levantaste. Ya le diste gracias porque despertaste, abriste los ojos y volviste a ver, a vivir un día más. Ya le diste gracias por tu familia, la familia que te dio, porque tienes alimento que llevarte a la boca. Ya estás agradeciéndole a Dios por el agua caliente con la que te estás bañando, porque tienes un pastor que ora por ti. Ya le dices gracias a Dios por tu pastor, el pastor que te alimenta con la palabra de Dios. ¿Sabes? Si meditas, encontrarás muchos motivos por los cuales debes darle gracias a Dios. Bueno, por los cuales debemos darle gracias a Dios. Debemos esforzarnos por tener comunión con Él, por atraer su presencia a nuestra vida, para anhelar conocer su carácter. Dios quiere un pueblo agradecido. Recibir de su gracia y su favor, hay que estar siempre agradecidos. Cultiva una relación personal y permítete acercarte a Dios. Acércate a Dios. Busca conocerlo profundamente por saber qué se siente estar con Él, qué se siente, qué anhela, anhela a Dios, anhela su presencia, qué lo pone feliz, qué es lo que lo pone triste, qué está esperando de ti. Sí. Quizás Dios no quiere que lo defraudes. Claro, Él desea, Él nos anhela celosamente y nosotros debemos de anhelarlo a Él también celosamente. ¿Sabes que una de las cosas que espera Dios de nosotros es que amemos a nuestro prójimo? Porque el amor es de Dios. En la primera carta de San Juan, en el verso 7 del capítulo 4, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y si dices que amas a Dios, pues debes de buscarlo y mostrarle tu amor, amando e intercediendo por los demás. Esforcémonos por buscar el rostro de Dios, por conocer sus caminos. En el Salmo 25, versículo 4 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Afanémonos, esforcémonos por buscar el rostro del Señor y se dejará hallar, se dejará encontrar por nosotros, porque Dios es bueno. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículos del 12 al 13, dice: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, dice que hay que buscarlo con todo el corazón y aún con todo el espíritu y con toda el alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. La cuarta cosa que debemos hacer es convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, ya no podemos seguir pecando. Damos un giro completo a nuestra vida y nos arrepentimos genuinamente de haber ofendido a Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, puedes comenzar por confesarle tus pecados a Dios. Limpia tu conciencia, que mantengas una conciencia limpia, que mantengas tu santidad y que la sangre de Cristo Jesús te cubra.
En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que entres en la santidad de Dios. Y después de haber hecho eso, apártate de todo mal, cambia tu comportamiento, abandona tu estilo de vida pecaminoso, acepta el señorío de Dios sobre tu vida y permítele que efectúe ese cambio sobrenatural en ti. Que te restaure, que te vuelva a fortalecer y que tengas siempre tus pensamientos limpios, porque Dios es el que opera en nosotros una transformación espiritual, sobrenatural. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, revistámonos de su santidad y transformémonos por completo. Permitamos al Señor que Él haga su obra perfecta. Dice su palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice la palabra: más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Y no será fácil, pero con la ayuda de Dios podremos dejar los hábitos pecaminosos, las amistades que no convienen. Tal vez incluso nos tendremos que alejar un poco de aquellas personas que tratan de alejarnos, que tratan de apartarnos de Dios. Pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Qué es más importante para ti? Meditemos, reflexionemos, dándole a Dios el primer lugar en nuestra vida, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Evitamos las malas influencias, las malas amistades, que siempre no sabemos verdaderamente qué es lo que piensan. Y sabes, si hacemos todo lo que ya dijimos, Dios ha prometido que Él escuchará. Allá en los cielos nos escuchará y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Cuando aprendamos a conocer a Dios y todos los hermosos atributos que tiene Dios, por haber buscado su rostro con diligencia, entonces pediremos conforme a su voluntad. Saben, amigos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él nos escucha y siempre está atento a nuestras oraciones, y sus ojos siempre están atentos a sus hijos. Sí, en el Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Salmo 65, verso 2 dice la palabra: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Que Él escucha nuestra oración y que Él mismo sabe que todos iremos a buscarlo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 9, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces invocarás a Dios. Entonces invocarás a Dios y te oirá, y clamarás y dirá Él. Dios dirá: heme aquí, y tú le dirás: Señor, heme aquí. Sí. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 14. Más bien el Salmo 65, 2. Y algo que nos alienta a buscarlo es que Él ha dicho que perdonará nuestros pecados. Pero uno de los requisitos indispensables para que Dios perdone nuestros pecados es que nosotros también perdonemos a quien nos han ofendido. Perdonemos para que Dios nos perdone. Si no perdonas,
Estás fuera de la voluntad de Dios. Sí, porque puedes hacer todo lo que ya mencionamos. Pero si no perdonas a quien te ofendió, Dios tampoco te va a perdonar a ti tus pecados. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice la palabra: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si no tienes el perdón, entonces estás condenado, amigo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 25, dice: y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En la epístola a los Efesios capítulo 4, verso 32, antes sed sabios, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo último que va a pasar si hacemos todo lo que ya mencionamos es que Dios va a sanar nuestra tierra. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos el rostro de Dios, si nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Dios nos va a escuchar desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios y Él es bueno, y Él, si te arrepientes, Él es el único con toda la autoridad de Dios, y para perdonar nuestros pecados, para restaurarnos y bendecirnos emocional, física y espiritualmente. Él limpia nuestra conciencia. El Señor es el único que puede sanarnos espiritualmente, perdonando nuestros pecados, librándonos de la culpa y sanando nuestras heridas emocionales. Quitando la amargura, la depresión, la zozobra, la ansiedad. Quitando todo lo que estorba. Jehová es quien restaura nuestra salud, librándonos de enfermedades, plagas y desastres. También tiene el poder para hacer que toda una nación se convierta de su vana manera de vivir y se vuelva a Dios, como en el caso de Nínive. Pero para eso todos debemos de orar, todos debemos de clamar, de ayunar, de rogar al Señor para que eso suceda. ¿Y qué tal que nos ponemos de acuerdo todos aquí, el pueblo y la nación en México? Todos vemos cómo Dios sana nuestra tierra. Es nuestro deber como creyentes vivir vidas que agraden a Dios, buscar su rostro, orar, compartir el Evangelio. Esto podría ocasionar un arrepentimiento nacional y Dios perdonará a nuestra nación y México será avivado por el Espíritu Santo, como lo hizo con Nínive el Señor nuestro Dios, como lo hizo con Nínive cuando Jonás el profeta predicó. El Salmo 147:3 dice que Él, o sea que Dios sana a los quebrantados de corazón y que venda sus heridas. Profeta Jeremías en el capítulo 36, verso 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué bueno que esto a lo largo y ancho del país, de todo el territorio nacional, no escasee nada y haya abundancia y prosperidad. En el mismo libro del profeta Jeremías, capítulo 33, pero verso 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Profeta Isaías, capítulo 44, verso 3. Dice el Señor, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Porque nada hay imposible para Dios. Y si eso llegara a ocurrir, el Señor es poderoso para restaurar la tan anhelada paz, la integridad, la honradez, la justicia, y sanar todos los problemas que afligen a nuestra hermosa nación
a nuestra sociedad. El Señor nuestro Dios toca los corazones de todos los seres humanos de este país, de este pueblo mexicano, y se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. El Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Así es. Te invitamos a escuchar una melodía. Amiga o amigo, escuchemos una melodía. Bien, amigos, rogamos a Dios que les conceda el don de la fe. Qué bonito es poseer el don de la fe, para que puedan creer en el unigénito Hijo de Dios. Crean en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, quien se hizo carne y entregó su vida en una cruz. Murió en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para perdonar los pecados del mundo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos para que te conceda el don del arrepentimiento, para que te arrepientas de haber ofendido a Dios con tu estilo de vida, con tus placeres del pecado. Oramos porque por tu nuevo nacimiento, para que Él comience en ti una buena obra, una obra restauradora, que Dios venga a ti y te limpie de todo mal y te perfeccione hasta el día de Cristo Jesús, que te santifique. ¿Sabes? Jesús ya hizo lo más difícil, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿No te gustaría conocer a Jesucristo como tú, recibirlo? ¿No te gustaría reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Ahí está la pregunta. Este es el día que Dios escogió para que tú te acercaras a Él por medio de su Hijo Jesucristo, con un verdadero arrepentimiento. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Sabes? Esto es porque todos pecamos y por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia, Dios nos justificó gratuitamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te invito a que tú te reconcilies con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él dijo: búsquenme mientras pueda ser hallado. Si tú crees en Jesús o quieres creer en Él, yo te invito a que repitas con fe: Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado de palabra, de obra y de omisión, porque sabiendo hacer cosas buenas no las he hecho. Me arrepiento de haberte ofendido. Te ruego que perdones todos mis pecados. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. Y en este día yo reconozco a Jesús como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador.
Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Padre bendito Dios, tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Vemos esa fiesta, todos los ángeles allá en el reino de Dios gozándose por cada pecador que se arrepintió, porque ahora pues van a tener como herencia el reino, ¿verdad? La promesa es esta, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Que no se pierda es que no se condene, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es arrepentirse para tener un lugar allá en el reino de los cielos. Por eso hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Gracias por haber enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre bendito Dios, por todos los que han hecho su decisión de recibir a tu Hijo como su Señor y Salvador. Muchas gracias, Padre. Ahora tú les has dado la potestad de ser tus hijos, porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usa, Padre bendito Dios, sus vidas para darte a ti la gloria, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Padre eterno, no queremos despedirnos sin poner ante tu trono de gracia a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Señor, levantamos en oración la vida de Rosa Reina, de Judith, de Juana Reyes, de Virginia Trejo, de Marco A. Rodríguez, de Nicolás Rodríguez, de Jaciel y de Mari Mejía. También ponemos la vida de Elcita Alcántara, de Marzo Gutiérrez, de Nora Galván, de Joaquín, de la mamá de Minerva, de Itzel Recendis, de Fernando Ortega, de Minoru Miyamoto Alvaradejo, así como de todas aquellas personas que están viendo esta transmisión y que se encuentran enfermas. Padre, o de aquellos que se van a conectar más tarde y están enfermos, papito, te rogamos que tú tengas misericordia y compasión de ellos. Sálvalos, Señor, y serán salvos. Sánalos, Señor, y serán sanos. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús y por las llagas de tu Hijo amado. Amén. Agradecemos a todos por su compañía y a todos los que se conectarán después. Les agradecemos para que compartan este mensaje. Los invitamos a compartir este mensaje para que este mensaje llegue a más personas que tienen necesidad de conocer a Jesucristo, que tienen necesidad de tener un mensaje de fe, de consuelo, de esperanza, de fortaleza, un mensaje de sanidad, pero sobre todo un mensaje de salvación para vida eterna en Cristo y por su sangre preciosa. Sí. Y bueno, pues les recordamos que si tienen alguna petición de oración, mándenos un mensajito por WhatsApp al teléfono que aparece en la pantalla y proporcionen su nombre, el lugar desde donde nos están acompañando y cuál es su necesidad. Queremos orar, queremos interceder por sus necesidades. Y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días.